Vale, ya está. Entonces, la movida es que el otro día vimos los internals, pero no vimos algunas de las cosas que considero que son bastante importantes saber los básicos, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que hace nuestro servicio es simplificar mucho algunas cosas. Entonces, digamos, en esa simplificación pasan un montón de cosas que si estás fuera de Tinyver, pues te dan exactamente, digamos, exactamente igual, pero si estás dentro tienes que conocerlas. Y si utilizas ClickHouse a cholón, pues obviamente también deberías conocerlas, ¿no? Entonces, voy aquí a ClickHouse, config, vale, creo que estoy en la configuración A y todo el rollo. Vale, entonces, a ver, no entiendo dónde estoy. Vale. El otro día hablamos un poco de arrancar el servicio y todo este rollo, que no voy a, obviamente a repetir, porque si instalas la versión de ClickHouse normalmente no vas a tener problema en Ubuntu o en cualquier Linux o en OS X no vas a tener problema. Soel, ¿tú qué utilizas? ¿Tú utilizas Mac? Sí. Vale. En Mac la cosa se complica a veces un poco, pero también hay binarios que puedes bajarte y correr, ¿vale? Del otro día que te lo perdiste, no sé si te lo perdiste o no, pero el caso es que intenta utilizar... No, lo vi. Vale, si puedes utilizar una versión específica, pues mucho mejor. Bueno, vamos al tema, ¿vale? Entonces, si nos conectamos aquí a la movida, que yo ya tengo al cliente aquí preparado, eso es. Si os dais cuenta, vale, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien esto. Voy a hacer esto pequeño que de momento no me interesa para nada tenerlo aquí. Lo voy a tener aquí. Siempre tengo el log porque a veces la información que puede ser útil, ¿vale? Y esto aquí en la carpeta var data ClickHouse data. Siempre tengo digamos las carpetas a donde escribe ClickHouse para tener un poco de entonces recordad la semana pasada hoy vamos a utilizar SQL bastante básico y vamos a ver algunas cosas interesantes sobre carga. Entonces, claro, primero, el otro día no hablé mucho de cómo cargar datos, ¿no? Entonces, una de las cosas para cargar datos en cualquier base de datos, normalmente tienes un insert normal y corriente. A ver qué las tablas que tenía aquí del otro día. Vale, esta podemos meterla aquí. Podemos hacer un insert into test, ¿vale? Y luego podemos hacer values, pues yo que sé, 1, ¿vale? Es decir, la típica inserción. Podemos hacer un select number da igual, number from number, si podemos meter, yo que sé, no sé, un millón vamos a poner 10 millones, ¿vale? Entonces, los inserts típicos que cualquier base de datos tiene. Luego también tiene lo que habitualmente haréis en Postgres, por ejemplo, un copy from un fichero, pues básicamente aquí tienes exactamente la misma cosa. Entonces tengo por aquí un fichero que me he preparado, que es básicamente este de aquí, que me he bajado. Este es el de Taxi Trips New York, es un dataset bastante famoso que utiliza un montón de gente, de forma que no sé cuánto es este, creo que es 1 giga o algo así, 1,3 gigas, ¿vale? De CSV, es un CSV que no es muy grande, pero bueno, pues contiene unas cuantas filas para poder probar y hacer cosas. Entonces, claro, como en cualquier base de datos que sea de este tipo, es decir, que sea con un esquema fijo, obviamente hay que crear el esquema. Es decir, si nosotros queremos coger y decir, voy a crear una tabla, pues hacer create table, vamos a poner un taxi. En realidad no son los taxis, sino que en este caso son los joder, no me acuerdo ahora, los Ubers y demás. O sea, no tienen mucha información. Entonces vamos a crear aquí el esquema de time, aquí otro time. Vale, aquí esto creo que es un entero, pero es nulable, es decir, que hay valores nulos, le pongo un 32. Esto, nulable, esto es un coñazo de puta madre. Y el flag este no tengo ni puta idea de qué. Le voy a meter con un string, le voy a meter engine igual, ¿vale? Vale, entonces, en teoría, yo podría hacer ahora un ch, ¿vale? Client
menos, le digo la query, ¿vale? Que en este caso insert into taxi. Y le digo el formato. Esto es importante porque aquí puedes meter diferentes formatos. Por ejemplo, aquí le voy a meter un CSV with names. Lo que quiere decir CSV with names es que tiene cabecera, ¿no? Entonces me hago un cat del fichero en cuestión, que era este, ¿no? Eso es. Y hago esto. Y si no lo he hecho mal, pues debería funcionar bien. Entonces le meto así. Me dice connection refuse. Perfecto. Perfectísimo. No sé por qué le tengo que poner aquí el host a veces, pero bueno. Muy bien. Resulta que no he seleccionado bien la base de datos, ¿vale? Entonces le pego para que me inserte la historia. Entonces este es el típico, la típica cosa que haces en Postgres con un copy from o lo que sea. Aquí pues básicamente haces un pipe desde el fichero en cuestión, ¿vale? A la tabla. No sé exactamente cuánto tardará. Debería estar entre unos 10 y unos 20 segundos. Hay una cosa que mientras carga aquí, claro, una de las cosas que nosotros no hacemos en ningún caso es esto, es decir, en TinyBear nunca hacemos esto, hacemos un tb data source generate, le dices phv no sé cuántos, ¿vale? Y automáticamente esto ya te genera el esquema con el fichero adecuado. Entonces todo este rollazo de tener que andar generando el esquema y tal, pues te lo solucionas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, mira, el sreflag era un int16 y lo he puesto como string, pero bueno, da igual, no es importante, ¿vale? Os lo digo porque claro, esto es la típica cosa que en ClickHouse tardas un peñazo y aquí es prácticamente automático. Entonces os lo digo porque no os penséis que ClickHouse es así, no es magia, sino que lo hacemos nosotros internamente. Entonces bueno, en teoría si yo hago un select count from, lo he llamado taxi, ¿no? Ahora me dará el número de filas, que son pues como parece que 23 millones de filas. Fijaos que si yo ahora quiero hacer, por ejemplo, voy a hacer unas queries. Una cosa es, pensad que la tabla donde he metido los datos es una tabla que es log, es decir, que recordad el otro día, he creado una tabla log donde simplemente los datos se meten a cholón, ¿vale? Y luego hay otro tipo de tablas que son merge tree, que es donde realmente metemos digamos, donde realmente almacenamos los datos cuando queremos hacer queries, ¿no? Log es como un formato de, bueno, lo metemos ahí por si queremos hacer operaciones, las que sean, pero la realidad es que cuando vamos a hacer queries a tablas, es merge tree el formato de tabla que queremos utilizar. Ahora veremos cómo creamos una para este tipo concreto. Entonces, ahora sí, este tipo de tablas, obviamente, les podemos hacer una query. Entonces, si yo, no me acuerdo, no sé los campos que tiene esto. Gimme 10, por ejemplo, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo puedo decir que me haga un select, count, from, taxi, group, by, la columna esta famosa, y a ver qué me da esto, ¿vale? Entonces, fíjate que no tarda mucho. Claro, esto ya está, obviamente, el dataset no es muy grande, esto no sé lo que ocupará en disco, pero seguramente ocupe 231 megas, es decir, desde el fichero original CSV a aquí hay 231 megas. Tampoco hay que fliparse, no es que estemos haciendo magia, quiere decir que si hacemos un gzip, FHV, tridata 01, no sé cuántos, se va a quedar rondando ese tamaño. Quiero decir que tampoco estamos haciendo super mega magia aquí. Simplemente lo que pasa es que al coger el CSV, colocarlo en un formato columnar y comprimiendo, pues se comprime. Pero le da a comprimir, a lo mejor esto va a tardar la intemerata de tiempo. Va a tardar un poco en comprimir. Estoy haciendo el capullete. A ver, por culo lo voy a parar y luego lo miramos. Vale, entonces, ¿por dónde iba? Si haces esto, tampoco tarda mucho, es decir, 0,4 segundos para 23 millones de filas, pues oye, tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, pero ya os digo, esta tabla no es la típica que utilizas, digamos este engine. Si os dais cuenta, el show create table es esto. Entonces, vamos a hacer otra cosa que es crear
un table taxi. Ahí. Vamos a crear la tabla taxi, pero le voy a crear la tabla taxi, pero con el engine merge tree, ¿vale? Le voy a llamar exactamente igual, merge tree, ¿vale? Y le voy a no lo voy a particionar por nada y la voy a ordenar por pues primero por esta, por pickup datetime, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que es primero por pickup datetime, ¿vale? Entonces la creamos, vamos a meter los datos, seguramente aquí se tira un ratito, insert into taxi mt select asterisco from taxi, ¿vale? Estoy haciéndolo bien, ¿no? Sí, a ver, ordenado por tal, pim pam pam, tal. Voy a hacer una cosa, voy a table taxi mt, ¿vale? La voy a recrear otra vez, pero ordenando también por el dispatch base number este de las narices, ¿vale? Vale, soy gilipollas. Más muteado. ¿Suel? Bueno, me imagino que me estás escuchando por otro lado. No, te muteé solo en la llamada. Para Vale. escucharte en el Twitch. Sí, vale, perfecto. Entonces, ya está creada la tabla esta y ahora hacemos hacemos el insert into taxi mt select asterisco from taxi, ¿vale? Aquí seguramente me dará el reporte. Vale, no va a tardar mucho porque va como a unos 20 segundos va a tardar. Vale. Entonces, ¿qué está haciendo? Básicamente está cogiendo los datos de la tabla de log y lo está metiendo en la otra tabla con una peculiaridad, y es que a medida que los va ordenando, lo que está haciendo es lo está comprimiendo, ¿vale? Y no solamente comprimiendo, sino ordenando. Es decir, le he dicho que lo ordene por pickup datetime, por dispatch base number. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago esto, básicamente, si yo lo hubiese ordenado solo por un parámetro, la ordenación hubiese sido mucho más rápida que ordenando por dos parámetros. Por razones obvias, es que si tienes que ordenar por uno o por dos, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, cuantos más columnas añadas en el order by, más lenta es la inserción, ¿vale? Y por muchas columnas que añadas en el order by, no vas a mejorar las queries, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, si ejecutamos la query que teníamos antes, esta, pero from taxi mt, en teoría, ¿vale? En teoría deberíamos ganar algo. No hemos ganado nada porque el log parece ser que es multithread, porque tiene aquí marcas. Si por ejemplo, si ponemos max threads igual a 1, ¿vale? Es decir, le decimos, oye, ejecuta esta query, pero solamente tirando de uno de los cores, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que básicamente ha tardado como aproximadamente unas 3 veces más. Si yo doy aquí y le ejecuto la query, básicamente me va a tardar pues 0,9, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos muy a menudo es modificar el número de threads con los cuales se ejecuta una query. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú estás ejecutando queries, ¿no? Esto tiene mucho que ver con cuando trabajas en tiempo real, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una query y una base de datos y ejecutas una query, pues en principio lo lógico es darle cuantos más cores mejor a la query, ¿no? Sin embargo, cuando hay varias queries ejecutándose al mismo tiempo, que es un caso muy común de API, no puedes hacer eso, porque si hay una query que está usando todos los cores, el resto de las queries que lleguen automáticamente se van a quedar sin cores para ejecutar. No tiene sentido. Con lo cual, lo que hacemos es limitar el número máximo de cores que puede tener una query. Claro, al limitar el número máximo de cores que puede tener una query, obviamente tarda más. Es decir, que lo que has visto aquí, con un core tarda 1,5 segundos, ¿vale? Con 2 cores, pues tarda, a ver cuánto, 0,7, ¿vale? Que básicamente hace un por 2. En teoría, si hacemos 3 cores, tiene que hacer casi un por 3, pero no es un por 3, ¿vale? Y ahora en teoría debería hacer un por 4, pero si te das cuenta ya el número, digamos, la mejora que hay a medida que metes más cores, ¿vale? No se aprecia mucho, es decir, hay un punto en el cual, a partir del cual empiezas a meter cores y no va a mejorar, ¿vale? Hay bastantes razones para eso, unas cuantas. Si queréis saber las razones, en el curso que hice de analítica
de introducción analítica explico algunas de ellas, pero puede ser tanto ancho de banda de memoria, que el algoritmo no sea, que parte de la query no sea paralelizable, entonces bueno, hay un montón de razones. Entonces tiene mucho sentido cuando estás concurrentemente cargando la base de datos limitar el número de threads a una cantidad de threads que te mejore el tiempo de la query de forma lineal, ¿vale? Pero que a su vez deje huecos al resto de query para ejecutar. Entonces esto es bastante clave cuando quieres tener, digamos, varias queries corriendo al mismo tiempo. Anyway, vamos a seguir. Entonces, fijaos que lo que he hecho aquí, voy a hacer una cosa que es... joder, estoy dando parda. Aquí, set asterisco from taxi mt limit 10, es que no me acuerdo las fechas. Lo he puesto en enero, ¿no? Entonces, si yo hago esto, ¿vale? Voy a hacer un toDate de esto. ¿Me he quitado las...? Ah, no, me he quitado las... Pero sí me he quitado las fechas. Day... From... Joder... From taxi mt group by day, ¿vale? Creo que eso lo he metido un mes, creo que eso es en enero, eso es, ¿vale? Entonces aquí te pone el número de viajes que hay por día. Fijaos que es interesante esto porque dices, joder, hay el mismo número de filas, ¿no? Porque si te das cuenta, estamos hablando de, he cogido toda la tabla, he hecho un group by, y sin embargo este me tarda 0,54 segundos, ¿vale? Y sin embargo, si ejecuto la query que he sacado antes, la de... joder, aquí, es un taxi mt, ¿vale? Me tarda 0,4 segundos. Y dices, vamos a ver, ¿por qué es esta mierda? Dices, si está escaneando el mismo número de filas, ¿por qué una tarda 0,1 y otra tarda 0,4? ¿No? Entonces, aquí el truco está en mirar en cuántos datos hemos escaneado. Aquí hemos escaneado 346 y aquí hemos escaneado 92, ¿vale? Y esto es la primera cosa en la que falla absolutamente todo el mundo, que es cuando quieres hacer algo en tiempo real y que vaya rápido, tienes que leer el mismo número de datos. Y es una gilipollez y esto da igual que sea una base de datos, da igual que estés programando en C, en Ruby, en Python, en PHP, o incluso si te rebajas a utilizar Mongo también. Es decir, cuantos menos datos leas, más rápido va a ir. Y... joder, fíjate que parece una tontería, ¿no? Pero 99% de gente, y me incluyo, en muchas ocasiones no te olvidas de este numerito de aquí, que es básicamente lo que te está dando la vida para hacer las cosas rápido. Es decir, no leer datos es el mejor dato es el que no se lee, ¿vale? Entonces, hay otros factores aquí, es decir, no solamente esto va más rápido porque haya leído menos, también ha ido más rápido porque el número diferente de elementos que hay en day con respecto a la otra columna que era dispatching baseline, que si hacemos esto veréis que obviamente hay muchísimos más números. Obviamente cuantos más números más va a tardar en hacer la agregación, ¿vale? Entonces es otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estás haciendo agregaciones, ¿no? El hecho de cuántos valores diferentes tienes y sobre todo, si te puedes filtrar valores antes de llegar aquí, muchísimo mejor, ¿vale? Pero vamos a avanzar un poco con esto. Estas son las cosas bastante básicas. Y luego también diréis, joder, ¿y por qué si aquí... porque este ha leído 92 megas, ¿vale? Y este ha leído de 300 y pico, ¿no? Pues son dos columnas igual. O bueno, en realidad solo está leyendo una. Pues porque esta es una string, ¿vale? Que, por ejemplo, por cada una de las filas, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Y en el mejor de los casos, ¿vale? Y aquí, ¿vale? En el datetime son 4 bytes, con lo cual hay una variación bastante importante ahí. Y luego seguramente también afecte mucho, no solamente eso, sino la compresión, es decir, cuánto se compriman o cuánto no se compriman, porque si yo tengo que leer realmente muy poquitos bytes porque comprime muy bien, pues eso va mucho mejor a tener que leer muchos bytes porque no comprime tan bien, ¿vale? Cuando hacemos un secret un taxi mt, ¿vale? Hay una de las cosas que aquí cuando está, digamos, cada una de estas columnas, cuando tiene una compresión específica, porque cada columna se puede comprimir con
con formato de compresión específico, que por defecto es el Z4, ¿vale? Aquí puedes decir, oye, esta columna comprímemela con este formato de compresión que va a comprimir mucho mejor, ¿vale? Eso se especifica cuando creas la tabla. Todo realmente, absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que tú vas a guardar en la base de datos, digamos en disco, o en donde sea, vaya, se especifica en el momento de creación de la tabla, ¿vale? Porque después, obviamente, cambiarlo es complicado. Se puede cambiar, pero lo que va a pasar es que lo anterior no se va a cambiar y lo que va a pasar es que a medida que tú vayas metiendo nuevos datos, las nuevas particiones o nuevas columnas básicamente lo que van a hacer es tener esa nueva compresión. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Entonces, claro, he dicho que el mejor dato es el que no se lee. Entonces, imaginaos que queremos, por ejemplo, hacer un count por hora, o bueno, vamos a hacer un count, pero solo del día 2019 del 1.1, ¿vale? Entonces, si nosotros, ¿cómo haríamos esto? Pues facilísimo, haríamos where day igual a 2020 01, ¿no? Es el 2020, ¿no? Sí, vale. Entonces, ¿la he liado parda? No, ¿qué he hecho? Es 2019. Vale, entonces aquí hay un tema importante que es, si yo cojo la query anterior, ¿vale? Y voy a poner aquí limit 1, ¿vale? Para verlo mejor. Fíjate, aquí está leyendo 23 millones de filas. Sin embargo, aquí se está leyendo 353,6, o sea, menos de 1 millón de filas. ¿Esto qué quiere decir? Que, y obviamente ha tardado mucho menos, es decir, aquí ya el millón de filas o los 3/4 de millón de filas se lo está leyendo en 27 milisegundos, ¿vale? Versus los 100 y pico que se ejecuta si yo no filtro, ¿no? Entonces, claro, puedes decir, joder, claro, porque estás filtrando, ¿no? Pero puedo, por ejemplo, filtrar por otra... puedo filtrar por otra columna, que ya, ahora ya no me acuerdo de las columnas que tiene esto, vale, es page space number, vale, esto aquí. Qué bien es que las cosas en disco sean exactamente igual que las cosas voy a poner igual a por distinto de pp, que van a ser todas básicamente, ¿vale? Entonces, aquí escanean los 23 millones de filas, ¿vale? O igual a pp, que no hay ninguna igual a pp, ¿no? Aquí te está diciendo, ha tardado un poquito más porque se tiene que darle a 2 columnas, fijaos que son 346 megas, pero la movida es que, aunque yo haga este filtrado, aquí se está procesando 23 millones. Es decir, por decirlo de una forma, aquí está utilizando el índice que nosotros le hemos especificado en el show create table. Fijaos que al crear la tabla hemos dicho ordenado por pickup date time, ¿vale? Entonces, fíjate que, claro, aquí es capaz de quitarse eso. Si en vez de coger el pickup date time, cogemos el drop off date time, ¿vale? Drop off date time, se va a escanear 23 millones de filas, porque no hemos añadido un índice, ¿vale? Por esto. Y me estoy dando cuenta de dispatching base num, hemos añadido índice, pero básicamente ha pasado como de nosotros como de la mierda. Pero bueno, y puede que tenga sentido seguramente por el tipo de filtro que he utilizado. Pero en cualquier caso, digamos, esto es bastante crítico. Porque claro, esta es una tabla que es una puta mierda, es pequeñita, en principio no hay ningún problema. Pero claro, cuando tienes varios billones de registros, si tú, por ejemplo, estás cogiendo datos de los últimos 7 días, que es bastante común, no te tienes que trabajar con todos y cada uno de los datos, ¿no? Porque menudo peñazo más grande. Tener que escanearte billones de registros para coger los datos de los últimos 7 días, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas bastante interesantes del tema. Y en general, por eso decía el otro día que es súper importante tener muy claro cómo se van a hacer las queries para poder ordenar los datos como hay que ordenarlos, ¿vale? Entonces, en general, si nosotros, por ejemplo, vamos a coger un dispatch base number que exista, cualquiera, vale, pues si yo hago esto y me selecciono lo que he hecho antes aquí, esto tiene que funcionar aproximadamente bien. Pues no sé por qué en este caso no está funcionando bien la ordenación. Tendría que verlo. Seguramente porque esté seleccionando bastantes trozos
y al final no merezca la pena, seleccionarlos y tenga que hacer un full scan, pero lo tendría que mirar exactamente a ver qué ha pasado. Anyway, la movida es, claro, una de las cosas que lo primero que se te pasa por la cabeza cuando estás haciendo esto, ¿no? El count voy a hacer aquí, es, vale, pues, oye, yo estoy ejecutando esta query aquí, ¿no? Esta query realmente yo la puedo cachear, es decir, a medida que yo llego, me calculo el count por día, y a medida que vayan llegando nuevos datos, yo perfectamente puedo tener un sistema, ¿no? Que me permita ir teniendo esta tabla, digamos, en disco, de forma que cuando yo quiera calcular, digamos, la fecha y el count, yo me voy a esta tabla y está ya preparadito aquí, ¿no? Es decir, tiene bastante sentido hacerlo así. Pero claro, la movida es que a medida que vienen nuevos datos, tú tienes que coger la tabla esta que has creado con estos datos y tienes que ir actualizándola cada mes sumando, digamos, el número nuevo de registros que hay, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de un count, pues es bastante sencillo, porque simplemente es hacer una suma. Y en el caso de, por ejemplo, una suma, pues también no hay problema, porque si, por ejemplo, haces una suma del dinero de cada día, pues también puedes hacerlo así, ¿no? Pero la cosa se complica si, por ejemplo, la query que hacemos es unique, es decir, el número de, por ejemplo, de bases que hay aquí, ¿no? A ver, que me he colocado aquí, lo he puesto mal. Entonces, claro, aquí ya se complica, porque dices, claro, si yo tengo que hacer esto, tengo que guardar por cada día la tabla está intermedia, el número que tengo de elementos, pero tengo que guardar todos los elementos porque si me viene uno nuevo, pues a lo mejor lo cuento como único o no. Entonces, claro, el tema de tener una vista o una tabla, digamos, con cosas precalculadas empieza a complicarse, ¿no? Entonces, hay una cosa maravillosa que tiene ClickHouse, que es posiblemente lo mejor que tiene ClickHouse. O sea, ClickHouse va muy rápido, pero una de las cosas maravillosas y fantásticas que tiene ClickHouse son las vistas materializadas. Y las vistas materializadas no son como suelen ser en Postgres, por ejemplo, en el cual tú tienes una vista materializada de una tabla y la puedes refrescar. En este caso, cuando tú creas una vista en ClickHouse de una tabla, básicamente la vista se va actualizando automáticamente a medida que tú vas insertando registros en la tabla original, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo con esta historia concreta, ¿vale? Entonces, aquí, si nosotros queremos crear una vista materializada, nunca me acuerdo de cómo se crea una vista materializada, pero lo voy a mirar nunca me acuerdo porque soy así de espectacular y de bueno, porque como lo hacemos directamente con el CLI Tinyverse, nunca me acuerdo, pero aquí está, que aquí seguramente venga un ejemplillo que debe ser de view, tal, a ver, vale, en teoría es esto, es create materialize view, voy a llamarlo by date, ¿vale? La tabla materializada, ¿vale? A ver, by view, table name as, vale, hemos dicho engine, lo vamos a llamar engine. Esto es un coñazo, porque nunca me acuerdo de hacer esto y ahora tengo que ponerle un engine específico, ¿vale? Es decir, aquí los engines, voy a buscarlo aquí. Una de las cosas que hacer para las vistas materializadas es utilizar un engine específico. Es decir, es una variación del engine, ¿vale? Es una variación del engine, perdona, que es el merge tree, ¿vale? Y la variación es una gilipollez en realidad. Es decir, el aggregate merge tree se comporta exactamente igual que un merge tree, ¿vale? Exactamente igual, pero hay una variación, que es que cuando os dije el otro día que cuando nosotros insertábamos datos en las tablas, espera, voy a sacar aquí un poco esto, ¿vale? Había particiones, ¿no? Estas son todas las particiones que ahora mismo tengo en la tabla de taxi.mt. Entonces, de vez en cuando, cada X minutos, o cuando le forzábamos a hacer un merge, lo que hacía era
cogía todas estas particiones y las colapsaba en una, ¿no? Y eso el Engine Merge Tree es lo que hace, básicamente cada 9 minutos o cada X minutos coge todas las particiones, las compacta, de forma que en vez de tener 18 particiones solamente tienes una, con lo cual el performance mejora, ¿vale? Entonces, de hecho es bastante común tener tablas o queries que van a una velocidad y al cabo de un tiempo van mejorando la velocidad precisamente porque las ClickHouse compacta las tablas y entonces mejora. Entonces, en este caso, ¿qué hace el Aggregated Merge Tree? Lo que hace es, básicamente es algo muy sencillo, que es, en ese momento en el que lo colapsa, lo que hace es, agrupa, digamos, las filas. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros teníamos en dos particiones diferentes para el día 1, por ejemplo, teníamos un número de elementos que era 320 y para el día 1 en la otra partición teníamos 321, en ese momento cuando colapsa, mira el número de elementos diferente y actualiza en la nueva partición que está creando con el número correcto de elementos diferentes, ¿no? Entonces, básicamente voy a crear la tabla con la tabla que hemos dicho, la vista materializada a través de la interfaz, a través de la query que originalmente hemos hecho aquí. Entonces le digo create materialize view by day, es nombre, el engine, le pongo el que sea, ¿vale? Y ahora le digo order by, le digo en este caso day, ¿vale? As select no sé qué. Pero hay una cosa que hay que variar, es decir, porque aquí lo que estamos haciendo es, aquí guardaríamos, si creamos esta vista así, lo que guardaríamos en la vista es el número diferente de elementos. Un int devuelve un int 64, estaríamos guardando un int 64, pero no queremos guardar eso. Hostia, no, mierda, no. Lo voy a solucionar ahora mismo. Vale, aquí. Lo dicho, no estaría, si yo hago esto, ¿vale? Estaría guardando un int 64. De hecho lo voy a hacer y lo vais a ver. Si yo hago un select asterisco from, bueno, no va a tener nada. Seguramente, si hago un describe table, seguramente tampoco vamos describe table. Ya no me acuerdo de esto. ¿Ves? Me he guardado un int 64. Pero no quiero guardar un int 64, porque lo que hemos dicho es, si guardo un int 64 cada partición, a la hora de mezclarlo, no vas a ver cuál es el número de elementos únicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Drop table by day. Lo que hay que hacer es guardar el estado, decirle a ClickHouse, espera, no guardes el valor único, sino guarda el estado de valores únicos. Voy a poner aquí elements, vale. Entonces si hago esto, ¿vale? Fíjate, qué gilipollas soy. Hago describe table by day. Entonces, básicamente ahora esta tabla, elementos es una aggregate function, que básicamente es lo que le está diciendo este aggregate function al engine que le hemos dicho, al Aggregated Merge Tree, es, oye, cuando te encuentres una función de estas y cuando colapses, la operación que tienes que hacer es agregar estas dos columnas. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y vamos a meter en... de hecho, tenía que haber hecho un populate para que se rellenase la tabla, pero lo podemos hacer muy fácil. Lo podemos hacer muy fácil o no lo podemos hacer muy fácil. No lo podemos hacer muy fácil. Es que esto, claro, esto lo tenemos en el interfaz. Nosotros lo tenemos súper trillado para hacer así de fácil. Creo que aquí se puede hacer el populate. Entonces la hago un drop. El populate es para que me rellene la vista materializada directamente. Creo que no va a funcionar el populate con el as. Pero, pues sí va a funcionar. Entonces, si ahora, por ejemplo, hacemos un select asterisco from by day, ¿vale? Fíjate lo que hay aquí. Aquí hay un estado serializado que no entiendo nada, ¿sabes? Le voy a poner a orientar la 1 porque si no es un peñazo. Básicamente me dice el día es el 1 y aquí hay un formato serializado que básicamente le permite saber el número diferente de elementos. Que me imagino que o bien será un array con todos los elementos diferentes o será cualquier otro tipo de algoritmo que utilice. De forma que si nosotros queremos, por ejemplo, saber el número diferente de elementos que hay, hago unique elements, ¿vale? From group by. Esto va a petar, pero ahora entenderéis. Porque lógico es, digo, oye, si tengo una vista y quiero seleccionar el número de elementos, lo hago en unique y ya está, ¿no? Entonces, esto está mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad lo que tengo en elements es el estado. No tengo el número de elementos diferentes o que habría en la tabla original, sino lo que tengo que hacer es, oye,
mergéame el estado de estos elementos por día, ¿no? Y ahora me saca ya, digamos, el número de elementos diferentes. Fijaos que de consultar la tabla original, ¿vale? Que tengo por aquí el to date, count, no sé cuántos aquí. Que son ciento y pico milisegundos, ¿vale? Fíjate que si yo hago esto aquí, con el unique merge, básicamente son 6 milisegundos. Y la parte bonita de todo esto, la mejor parte de esta jugada es que si yo le hago un... Creo que puedo hacer un cat aquí, no tengo que el cat. Si yo, por ejemplo, le digo, oye, vete metiendo más datos en la tabla original, que era taximt, perdón, que es la tabla donde queremos meter datos. Si en ese momento le decimos, oye, queremos meter datos ahí, le voy a pegar para que empiece a meter datos. Vale, perfecto, chaval, punto, vamos. Le digo, vete metiendo datos automáticamente, ¿vale? Esto se va a ir actualizando. Espera que bajo un poco el pistón, ¿vale? Para que lo veáis. Joder, no sé bajar esto, sumite tonto como. Ahí. A medida que vayan entrando datos nuevos, se va a ir actualizando o debería irse actualizando. No veo ningún dato actualizado, lo ves que puedo estar quedando como Lojamen, pero en principio debería actualizarse. Y no sé si está actualizando bien porque debería actualizarse perfectamente, ¿vale? 31 está actualizando. So, create table by day. A ver si lo creo desde la tabla que toca. Sí, está creando desde la tabla que toca, pero no parece que haya actualizado nada. Esa es la realidad. Ah, vale, ahora sí. A ver, eso es, ahora sí que he actualizado. Creo que he actualizado. Ah, no, hostia, soy gilipollas. Si es el número de valores únicos, eso no va a cambiar. Soy gilipollas. Voy a crear otra vista que diga, yo qué sé, el número de viajes por día. Porque si no, es un, no vemos que varía. By day, by day C, voy a llamarla. En un arrebato de hacer las cosas, tener una nomenclatura buenísima. Vale, count, voy a llamarlo C también, ¿no? A ver, ¿eso está correcto? Sí. Vale, entonces, si yo hago un select count merge, siempre, claro, cuando haces una vista siempre tienes que trabajar con los merge y los state. Fíjate que he puesto, joder, soy gilipollas. A ver, ahí. Aquí tendría que haber puesto count state, aunque realmente el count state y el count es exactamente prácticamente lo mismo. Pero bueno, si yo hago aquí un select, tengo que hacer by day C, ¿vale? Y le digo C y le digo count merge, ¿vale? Aquí tengo los días. Si le pego aquí para que inserte otra vez los datos, en teoría aquí tiene que empezar, a medida que vaya insertando, piensa que esto está bacheado, es decir, hasta que no entre el primer batch y actualice y vaya actualizando la tabla original, no va a actualizar esta, pero aquí es que el problema es que los batches, el giga y pico, no sé en cuántos batches hará. Nosotros en Tinyver lo que hacemos es cogemos batches de 64 megas y lo actualizamos, pero aquí no hay tanto, seguramente no sea tan granular, entonces haga bloques bastante grandes y los meta. Entonces, el momento que se actualicen todos los datos, pues se actualizará esto, que tardará, pues no sé lo que tardaba antes, la verdad, como medio minuto o algo así. Ya ha terminado. Entonces ya he actualizado aquí los datos y fijaos que la velocidad es la misma. Si vamos aquí, aquí tiene que haber una assigner by day, no sé cuántos, que son las tablas internas que utiliza CleanHouse para gestionar esto. Entonces, bueno, pues aquí parece que hay tres particiones, ¿vale? Fíjate que, bueno, realmente solo vas a leer una. Aquí parece que he metido tres bloques, ¿vale? Entonces, pero fíjate el tamaño de las tablas. Y la parte divertida es que tú puedes seguir metiendo aquí todos los datos que tú quieras, ¿vale? Y esto se va a seguir actualizando en tiempo real, ¿vale? A la vez que se está actualizando la tabla de taximet. Es decir, si ahora hacemos un count nosotros de la tabla by day, joder, a ver si encuentro la... Aquí esta nos vale, ¿no? Sí. Esta la pongo aquí un count y lo tenemos. Exactamente a todos los efectos, la query, esta query de aquí es exactamente igual que esta query de aquí. Pero no, fíjate, no, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Cómo soy tan paquete?
Sí, pero antes no ha dado igual. Es curioso. Creo, vamos, ahora ya, no, ahora ya estoy dudando. Bueno, a ver. Aunque ya me jodería que no diese igual, ¿no? Aquí da 300.000, día 1. Y aquí da C 22.000 y pico. Lo cual es curioso. Bueno, puede haber un desfase, claro, en lo que se hace la inserción, pero no debería haber mucho desfase en este sentido. Vale, dicho esto, más cosas, que me quedan 17 minutos, más cosas que quería ver. Digamos, esto es, digamos, súper sencillo, ¿no? En realidad, sí puedes hacer queries súper brutas y puedes hacer un montón, digamos, de vistas de este tipo, porque al final, si miras el tamaño que tienen, es un tamaño ridículo, ¿vale? Y el tiempo de cálculo que inviertes en cada inserción es bajo, es decir, obviamente por cada vista materializada que añades a una tabla vas a tener diferentes tipos de... obviamente vas a tener que hacer un recálculo porque cada bloque que se inserta se hace un recálculo, digamos, hace el cálculo de tabla materializada y se inserta en la tabla materializada. Entonces, claro, si tienes 18 millones de tablas materializadas, por cada insert que hagas, el insert obviamente va a empeorar, digamos, cada una de las inserciones, ¿no? Pero normalmente merece la pena, es decir, que las inserciones suelen ser bastante rápidas, entonces el hecho de tener la vista materializada o no tener la vista materializada, pues no es tan, o sea, no influye tanto. Nosotros tenemos algunos proyectos que tienen como a lo mejor 12 o 15 vistas materializadas de la misma tabla y aún así las inserciones siguen siendo bastante rápidas. Aparte que el cálculo de las tablas materializadas se puede hacer en paralelo, que eso no lo tengo activado aquí, de forma que cuando llega un bloque nuevo de inserción de datos, lo que hace es recalcula en paralelo todas las vistas materializadas con un número de threads, que no recuerdo cuál. Pero bueno, el caso es que eso no lo tengo activado aquí. Pero bueno, en cualquier caso, esto es posiblemente lo más potente que tiene ClickHouse y que creo que no muchas y no creo que haya muchas bases de datos que lo tengan. No recuerdo si Druid tenía algo similar, pero no había muchas bases de datos que tengan este tipo de historia. Aquí pregunta alguien, no me ha quedado claro por qué se inserta el CSV primero en la tabla log y luego copiar los datos a la tabla merge tree. Pues lo he hecho así simplemente porque, bueno, por enseñar dos tipos de inserción, que se puede insertar desde un CSV y luego se puede copiar de una tabla a otra, pero fíjate que aquí, en este ejemplo, he insertado directamente a la tabla MT, no a la tabla log, ¿vale? Entonces se puede hacer directamente a la tabla merge tree sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, fijaos que ahora mismo, si no lo he mergeado todavía, que seguramente no, si yo hago un count a esta tabla, a la tabla de by day, ¿vale?, me va a dar 137. Pero dices, joder, 137 no tiene sentido, porque un mes tiene 31 días. En teoría, si me has contado la verdad de que está agregado ya por día, en teoría 137 está mal, ¿vale? Entonces, la razón de esto es que, en realidad, lo que se ha dicho siempre es cada vez que se inserta un dato, al insertar el dato en la vista materializada, digamos, genera una partición nueva. Entonces, si he hecho 3 inserciones o 4 inserciones, pues me va insertando, digamos, diferentes elementos, digamos, diferentes particiones también en la tabla, en la vista materializada, ¿no? De hecho, aquí se ve perfectamente. Bueno, esta no es la que estamos viendo, en realidad lo que estamos viendo es inner by day, ¿vale? By day C, ¿vale? Entonces esta tiene pues 3 particiones. Si nosotros hacemos creo que se puede hacer un optimize table y le digo que es final, en teoría, si esto funciona bien, me debería optimizar la historia. Entonces aquí me ha creado una partición nueva que es la mezcla de todas y en teoría el count aquí me debe dar 31, lo cual y seguramente el tiempo de hacer el count merge sea menor, aunque al ser tan pocas filas realmente se va a notar poco. Antes tardaba 9 milisegundos, voy ahora a tardar 5 milisegundos, que bueno, pues es una mejora. Y bueno, para esta tabla, esta vista tan pequeña, realmente no afecta prácticamente nada el hecho de hacer
digamos, no afecta prácticamente nada el hecho que esté ya colapsado todo, pero para otras sí que puede afectar muchísimo que no esté colapsada bien la tabla. Entonces siempre puedes ejecutar un Optimized Stable Final, digamos, para que la tabla se colapse y quede, digamos, la mínima presión en disco, ¿no? En disco y obviamente también en memoria, claro. Además, fíjate que fijaos aquí el log del servidor ahora ya ha pasado un tiempo y está empezando a eliminar particiones antiguas, en este caso de TaxiMT. Entonces, remueven path files from no sé cuántos. ¿Por qué? Porque esas particiones ya son antiguas, no tienen nada, ya no tienen datos que sean usados, con lo cual las borra. Tarda un rato en borrarlas, las podría borrar realmente instantáneamente, pero tarda un rato en borrarlas. Bueno, en teoría si has cometido un error siempre puedes volver atrás y recuperarlas, ¿no? Entonces, bueno, pero lo hace igual cuando borras, cuando haces updates o cuando haces cualquier tipo de cosa en general, siempre tarda en borrarlas, ¿no? Entonces, eso está bastante bien y te puedes salvar de alguna bastante importante, vale. Más cosas que quería contar. Creo que sí, de lo que quería contar de todo esto, no había mucho más. A ver el índice que me hice yo el otro día por aquí. A ver qué tenía yo por aquí. Creo que ya está todo lo que tenía que contar. Vistas, performance básicas, queries y tal. Vale, creo que poco más puedo contar de esto. Es decir, podríamos seguir indagando y haciendo web vistas materializadas y viendo cómo funcionan y entendiendo, por ejemplo, el count state. Por ejemplo, si hacemos un select asterisco from by dic le voy a limitar a 1, ¿vale? Fijaos que tengo el estado serializado. Le puedo decir day, ¿vale? Le puedo decir finalize, creo que es finalize state, si no recuerdo mal. No, es finalize, no me acuerdo cuál era finalize. Aggregation, joder, eso es. A ver, aggregation, ¿vale? Y entonces directamente finaliza la agregación, en vez de mezclar con varios, pues lo hace directamente, dice, vale, mira, este es el valor final. Y lo puedes hacer igual con este que para el otro valor que hemos dicho, que para el otro elem. ¿Era elem o elem? Ahí está. Es decir, siempre puedes, cuando tienes valores intermedios guardados, siempre puedes llegar y finalizar, digamos, la agregación. Si sabes que está compactada la tabla, podrías hacerlo sin ningún tipo de problema. Y yo creo que poco más que contar de aquí. Si haces un drop table TaxiMT, en teoría, ¿vale? En teoría no va a pasar nada. Es decir, con las vistas materializadas siguen ahí. Es decir, las vistas materializadas son tablas totalmente diferentes y que no están enganchadas de ningún modo. No hay, digamos, integridad referencial, por decirlo de alguna forma, desde las tablas originales a las vistas materializadas, con lo cual puedes borrar la tabla original. Esto quiere decir, hay una movida súper importante, y es que cuando tú creas tablas materializadas, vistas materializadas por caso de uso, hay una cosa importantísima, que es que la tabla original nunca o casi nunca está en memoria. Lo cual es bastante bueno porque, claro, si comparamos el tamaño que tiene, si comparamos el tamaño original, que eran 213 megas, versus el tamaño de estas dos tablas que hay aquí, son 244, 172 versus 231 de la log, que la merge tree no sé cuánto sería. Claro, es un orden o dos órdenes de magnitud, con lo cual es mucho mejor tener en memoria dos tablas de 270K o de 1 mega a tener una tabla de 231 megas o un trozo de esa tabla. Entonces, a lo que al final parece un poco estúpido, que es tener duplicados los datos, resulta que se convierte en algo que tiene sentido, que es tener precalculados datos para algunas de las cosas merece la pena porque tienes mucho más espacio en memoria para meter datos en vez de tener que leerlos desde disco. Y poco más que contar, yo creo, no se me ocurre más que contar de esto así básico, en realidad. O sea que si tienes alguna pregunta, Rafa o Soel, o bueno, cualquiera, pues me decís si hay alguna cosa por ahí que nos cuadre o que no hayáis entendido o que no, o lo que sea. Joder, no tenéis preguntas, bandera, increíble, no se puede pedir más. No, está muy bien, muchas gracias. O sea, no has entendido nada, porque sin preguntar nada eso quiere decir que no has entendido ni hostia, ¿no?
pasa de mí totalmente, o sea, 100% pasa. Bueno, Nada, yo me lo tendré que mirar todo despacito, con calma. vale. Bueno, en cualquier caso, o sea, básicamente lo que hemos explicado ha sido cómo crear datos, cómo cargar datos y todo este rollo. No hemos hablado mucho de cómo afecta al rendimiento, por ejemplo, los diferentes tipos de columnas o de compresión de columnas, de códex de columnas y cosas de ese tipo, ¿vale? Que también es bastante importante, sobre todo porque, por ejemplo, cosas tan a priori inocuas como meter una columna nullable, ¿vale? Hacen que básicamente el tiempo de scan sea el doble o prácticamente el doble, porque nuevamente cuando tienes una columna que es nullable, en realidad lo que tienes son dos columnas, una con los datos y la otra te dicen si el elemento es null o no es null, con lo cual eso es un problema bastante importante. Y es una cosa que muchas veces no asumimos, es decir, cuando estamos trabajando con tipos, dices, bueno, es un entero, pues sin 32, y ya está, y te quedas más ancho que largo. Pero la realidad del invento es que cuando tienes un entero, puedes guardarlo en 8 bits, en 16 bits, en 32 bits, en 64 bits. Entonces, si tú eres capaz de utilizar el menor número de bits posibles, ¿vale? Pues obviamente eso va a mejorar, porque es menos datos que tienes que leer de disco y demás. Y parece una tontería, pero claro, lo que cuando estés trabajando en un lenguaje de programación normal, Ruby, C, lo que sea, Python, vas a tener a lo mejor unos, yo que sé, pues miles de elementos o cientos de miles de elementos en memoria, pues no es tan importante. Pero cuando tienes billones de elementos, un byte por cada elemento, pues empieza a ser un poco preocupante. Entonces, si tienes una tabla de 18 columnas o 20 o 30 y no tienes cuidado con eso, pasas a hacer de un scan de, yo que sé, de 30 megas a un scan de 300 megas. Quizá no tanto, ¿no? Pero a lo mejor estás haciendo un scan de datos de 100 megas y pasas a ser de 200 megas, con lo cual tu query, que te va a tardar en vez de 0,5 segundos, pues va a tardar un segundo. Entonces, la cosa... Y luego lo peor es que si por lo que sea empiezas a no tener espacio en memoria, pues vas a tener que empezar a tocar disco y entonces eso va a disparar los tiempos, ¿no? Entonces es súper importante tener muy claro lo de los tipos. Y eso, joder, siempre lo digo y parece que me repito todo el rato de lo mismo, pero, joder, si tienes un poco cuidado de los tipos, de que estén correctamente puestos y demás, ya has ganado un montonazo. Porque lo que no puede pasar es que, mira, ves, ya acabo de borrar las particiones antiguas que ya no se usan, que es la 1.1, la 1.1.0 y la 2.2.0 que hemos visto antes, ¿no? Entonces, una de las cosas que no puede ser es que si tú tienes un ancho de banda o tú puedes procesar 500 megas por segundo, por poner un ejemplo, lo que no puede ser es que pretendas que vas a leer 1 gigabyte de memoria y te lo va a leer en menos de un segundo, o te va a hacer la operación en menos de un segundo. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando llegan dices que no, pues tengo que mejorar la query o tengo que, digamos, hacerlo más rápido. El punto inicial donde tienes que empezar siempre es en leer menos datos. Y luego a partir de ahí ya todo es mejorar, ¿no? Y poco más que contar. Dicho esto, dos cosas importantes que no tienen que ver con ClickHouse, pero sí que tienen que ver con TinyBet, por si os interesa a web de lo que está viendo tenemos 2 posiciones abiertas, echar un ojo a la web, y luego por otro lado, si tenéis feedback, pues escribirme o bien un correo o bien un mensaje privado en Twitter o alguna cosa de este tipo, que siempre se agradece tener información siempre se agradece que te den feedback de lo que has hecho para, bueno, pues si puedes mejorar o por lo menos para, si la has cagado, no volverla a cagar, ¿vale? Y nada, dicho esto, nos vemos en la tercera parte, que seguramente habrá una tercera parte que será de replicación y sharding. Es decir, ahora mismo solo hemos trabajado con una máquina, pero una de las cosas que permite hacer ClickHouse es coger y poner diferentes máquinas a trabajar en paralelo, o bien para replicar, ¿vale? Para tener más, bueno, aparte de tener redundancia en el caso de una caída, ¿no? De una de las máquinas, o tener más capacidad, digamos, para tener más ancho de banda, por decirlo de alguna forma, o bien pues hacer sharding para tener más velocidad de queries, de inserción, y aprovechar, digamos, un poco a hacer, digamos, la carga distribuida, ¿no? La carga de datos distribuida o la query de las queries distribuidas. Entonces hablaremos un poquito de eso y seguramente si surge, haremos una cuarta, que es los internas de la replicación, que es también bastante interesante porque
una de las cosas que tiene ClickHouse es que hay veces que no es sencillo gestionar cuando tienes un problema, especialmente cuando tienes tablas replicadas. Entonces es muy complicado en algunas ocasiones, y si entiendes bien cómo son los metadatos de replicación y sabes dónde mirar, es bastante más fácil resolver los problemas y saber de dónde vienen los problemas, ¿no? Entonces yo creo que puede ser interesante si hacemos una sesioncilla de internas de replicación, miramos un poco de código fuente, los metadatos de Zookeeper y demás. Pero bueno, eso ya será para la siguiente. O sea que nada. Venga, chavales, que vaya bien la tarde, merendad fuerte y nos vemos la próxima semana.